Estamos de regreso y en la línea telefónica de En Tiempo Real tenemos a Bernardo Barranco, sociólogo experto en temas de religión. Bernardo, gracias por tomarnos esta comunicación, pues tus impresiones de esta noticia y sobre todo conocer cuál o cuáles considerarías que serían los principales legados al mundo y a la Iglesia Católica que deja el Papa Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues mira, la muerte del Papa Francisco era una muerte ya anunciada. El Papa había estado varias semanas internado con problemas serios, severos de neumonía doble. Un Papa que en su juventud le habían extraído casi la mitad de un pulmón. Entonces era como el sector de su humanidad más vulnerable. Entonces su muerte, pues sí, viene a conmover al mundo entero, aunque ya se precipitaba, ya se veía esto. Sin embargo, la salida del hospital y las apariciones que empezó a hacer, pues daban esperanza de que el Papa pudiera restablecerse, no como antes, pero por lo menos seguir conduciendo parte de la Iglesia. Entonces muere y deja tras de sí pues un legado muy importante. Para nosotros, el Papa argentino Bergoglio pues es latinoamericano, entonces las cosas como las planteaba, cómo racionalizaba, es muy cercano a nosotros, a los latinos, y eso es algo muy importante. El Papa, la gran virtud que tuvo el Papa Francisco fue recuperar el ánimo, la actitud de apertura del Concilio Vaticano II que se realizó a mediados del siglo pasado, en los años 60. Un concilio que tuvo como, digamos, meta, lo dijo así el Papa en ese entonces, Juan XXIII, abrir las ventanas de la Iglesia para que entrara aire fresco. La Iglesia ya se caracterizaba por estar condenando al mundo moderno, rechazando sus valores, etcétera. Y el concilio abre. Lamentablemente, los pontificados, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, bajan la cortina, ¿no? Por diferentes circunstancias. Y entonces Francisco, lo importante es que primero recupera una agenda social, los pobres, los descartados, entre ellos los excluidos como los ancianos, los jóvenes que no encuentran trabajo, los discapacitados, etcétera. Y en segundo lugar, un aspecto muy importante que tiene el Papa Francisco es que, digamos, pone sobre la mesa de la Iglesia una serie de temas que no se permitían plantear. El tema de los divorciados vueltos a casar, el tema de los homosexuales, el tema de la mujer, el tema del reconocimiento, digamos, tácito o tibio más bien, de las parejas del mismo sexo, y introduce temas realmente muy relevantes, muy estratégicos, el tema de la ecología, con la famosa encíclica del Papa Laudato Si, y otro aspecto importante, que es una encíclica civilizatoria, diciendo no podemos aguantar teniendo el nivel de vida de la clase media de México, de Nueva York o de Sao Paulo. Seguimos con ese nivel de consumo y de desecho, no hay planeta que nos aguante. Entonces el problema no es reciclar la basura, es un problema de cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo vivimos culturalmente. Y el otro tema fundamental es el tema de la migración. La migración que va a contramano, a contrapelo, pues de las principales posturas de los países europeos y norteamericanos. Es decir, el antimigrante, la actitud antimigrante como una moneda política de cambio irredituable para los partidos, para los gobiernos, para las empresas, ¿no? Y para el temor de la población. Entonces el Papa Francisco, la verdad, en ese sentido, no es que haya concluido grandes cosas, pero mete sobre la mesa, digamos, de la Iglesia, en la mesa de debate en la Iglesia, temas que estaban francamente echados atrás. Entonces, creo que es un pontificado, digamos, que deja frutos
no tangibles, pero sacude a la Iglesia. Bernardo, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso y bueno, pues sin duda con todo esto que nos explicas, un papa que deja un legado fundamental que va a ser el punto de partida para una discusión y para discusiones, ¿no?, de las próximas décadas, incluso siglos. Pero además quisiera preguntarte sobre el carácter personal del papa. Fue un papa también pues que marcó una diferencia con otros en su cercanía con la gente y tal vez en esta cosa latinoamericana, ¿no? Era un papa que le gustaba el fútbol, que de joven le gustaba bailar, que, ¿no?, hablaba de la comida que le gustaba, que comía choripanes. Su pasión al fútbol. Su pasión por el fútbol, ¿no? Como todos estos elementos que aunque pudieran parecer pequeños o que no son de trascendencia en términos religiosos, pues al final sí marcaron una forma de acercar también la Iglesia a la gente, ¿no? No, indudablemente que estos aspectos mundanos el Papa no los escondió, mientras otros actores más bien como que lo ocultaban, ¿no? O lo maquillaban, ¿no? De otra manera. Y este Papa, la verdad, una de las características que yo agregaría a lo que has dicho, Fernanda, es el tema de la austeridad. Claro. Es decir, él llega y entra y no pide una cruz de oro, sino una cruz de plata. No entra con los zapatos estos rojos que son de quién sabe qué piel, y entra con esos zapatos bondigosos, gruesos, ¿no? Que les tiene que cambiar suela porque medio cojeaba. Un estilo de vida, no andaba en esas limusinas, sino andaba en autos compactos, pequeños. En fin, una serie de detalles que hasta la muerte los tiene. Él instruye una nueva normatividad para su sepelio, y es no ir a las bóvedas, su cadáver a las bóvedas de la Basílica de San Pedro, sino una pequeña iglesia, una capilla muy humilde cerca de Roma. No cerca de Roma, en Roma, cerca del Vaticano más bien. Entonces, esos aspectos son los que marcan la diferencia, digamos, de el Papa rompe con esa iglesia imperial, ¿no? De esos polvos, ¿no?, imperiosos, ¿no? Sí. Y inaugura una iglesia más sencilla, más humana, más próxima a la gente. Claro, incluso esto que hacía de ir a lavarle los pies a personas que estaban en prisiones, pues es una muestra de la iglesia como un lugar en donde se sirve a otros, ¿no? Y no un lugar de concentración de poder, como tal vez otros papas lo habían visto en otros momentos, ¿no? Jesús, ¿tenías una pregunta? Sí, efectivamente, el pontificado de servicio y no un pontificado de monarca, ¿no? Como algunos se sentían. Yo creo que Francisco fue un personaje que cimbró a la Iglesia Católica, ¿no? Cimbró a la Iglesia Católica y pudo resistir los embates de la ultraderecha religiosa muy fuertes, porque hay grupos religiosos, y más si la atmósfera política de Europa y de Estados Unidos es una atmósfera donde la derecha y la ultraderecha están creciendo, la Iglesia está también permeada por todo esto. Entonces, muchos grupos de católicos conservadores se reunían para rezar para que el Señor se llevara al Santo Padre, se lo llevara pronto, porque querían volver otra vez a esa época de privilegios y de identidades fuertes, ¿no? Entonces sí, es un papa de rupturas. Ahora, como buen jesuita, también supo manejarse en el poder y se afianzó. Eso no cabe duda. Sí. Entonces, creo que es muy interesante ver, y bueno, la evaluación yo creo que hay que esperar un poco para aquilatar lo que representa. Ahora, déjame decirles, me pareció una imprudencia del Papa el salir estos días. No sé si ustedes hablan en Roma, pero Roma, a pesar de que ya está en primavera, corre unos fríos, unos vientos fríos que, digamos, simbran a cualquier persona. Y el Papa sale desde antier y ayer a la intemperie. No quiero decir que sea la causa de su muerte, o que está, pero sí imprudente, este celo de estar en contacto con la gente. Creo que fue excesivo por el Papa. No sé cuánto hubiera durado más si no hubiera salido, si se hubiera encerrado en su pequeña habitación de Santa Marta, pero bueno, ahí queda para evaluarlo históricamente.
Bernardo, pues agradecemos mucho estos minutos que nos regalas, vienen muchas cosas, te estaremos molestando, si no tienes inconveniente para platicar, sobre todo viene el tema del cónclave, no sé qué tanto se llegue a tensar esta situación, qué tanto pueda seguir la misma tendencia, los cardenales de elegir a un nuevo papa con esta misma ideología, con esta misma agenda del Papa Francisco, o se regresa a un tema pues de algún papa conservador. Serán temas muy interesantes que estaremos analizando más adelante y te queremos agradecer mucho estos minutos para En Tiempo Real. Gracias, Bernardo. Al contrario, un abrazo para ambos. Chao.